Adelante, doña Berta. Gracias, presidente. No es la información que yo disponía. El gerente de Turismo de Aragón, en marzo, el 26 de marzo concretamente, hizo mención que se iba a cerrar sábados y domingos. La oficina de turismo en Teruel está cerrada sábados y domingos. Y no solo eso, sino que además recientemente el mismo gerente ya ha ido hablando, ahora a finales de mayo, que no es necesario tal cual, tener otro punto que tiene poco uso. Lo que nos tememos es que la oficina de turismo de Teruel tiene intención de cerrarla, y así lo ha ido demostrando en las diferentes declaraciones que ha ido dejando constancia a lo largo de estos días. Simplemente nos da la sensación que es una muerte lenta, y lo que quisiéramos saber realmente es si desde su departamento y concretamente desde Turismo de Aragón se va a plantear el cierre. Y otra de las cuestiones que también le quería plantear, que en su momento también el señor Jorge Marqueta dijo que se iban a ahorrar 6.000 euros y que se iban a destinar a otras labores de promoción turística que revertirían en Teruel. Yo lo que quiero preguntarle es si se cierra la oficina de turismo de Teruel, como tienen toda la intención y en todos los medios en los que aparece es así, de qué manera van a contribuir con el turismo en la provincia de Teruel y más concretamente en la ciudad de Teruel. Nada más.